En este video vamos a revisar la arquitectura barroca en Sudamérica y vamos a comenzar por el Virreinato del Perú. En la costa peruana la piedra es escasa, predomina el adobe y el ladrillo. Se proyecta con sistemas flexibles y livianos en razón de soportar los terremotos. En el altiplano abunda la piedra y el adobe. Se opta por estructuras gruesas y pesadas. En ambos casos se usan techos de madera y entramado de cañas y barro llamado quincha. En el interior de los edificios el retablo ocupa un panel central, pero pocas veces se disfraza la estructura. No hay unidad estilística en el edificio. Las fachadas pueden ser sobrias y los interiores suntuosos o al revés. Va a predominar el uso de la columna salomónica, a diferencia de México, en donde predomina el estípite. La policromía va a ser lograda a través del uso del color de la piedra y la aplicación de pintura. Vamos a encontrar además el llamado barroco andino, que se despliega por la costa del lago Titicaca, que es mucho más espontáneo, con una decoración abundante, con el uso de las fachadas tapiz totalmente talladas en piedra sillar con formas planas. Se desarrolla también edificios de adobe con pintura mural al interior. Comencemos por Lima. Como toda ciudad capital, vamos a encontrar un barroco mucho más sobrio, más apegado a los valores europeos. La iglesia de la Merced en Lima es uno de los pocos edificios que todavía hoy ostentan sus fachadas barrocas. El edificio es de 1535, pero la fachada actual es de 1614. Es decir, las fachadas de estos edificios perfectamente se podían cambiar. Se podía volver a reconstruir el paño del muro con una nueva decoración. Este en particular está labrado en piedra rosa y gris traída desde Panamá como lastre en los barcos. De allí estos colores tan particulares en la fachada, lo que le da una policromía muy particular al edificio. La imagen de la Virgen de la Merced está colocada en todo el centro de esta fachada de retablo en una hornacina con balcón, lo que le da una cierta espectacularidad teatral a la fachada. Y luego entonces en las calles laterales aparecen figuras de santos mercedarios. Por supuesto con la presencia de la columna salomónica y obviamente es un horror vacui, pero un poco más sobrio. En Lima tenemos otro edificio que todavía conserva su fachada barroca, es la iglesia de San Agustín. Esta iglesia es de 1573, la fachada es de 1710. De hecho fue diseñada por Diego de Aguirre. Es una fachada retablo con 3 calles y 3 cuerpos. 3 calles y 3 cuerpos. Con frontón curvo partido. Aquí vemos el frontón curvo que se rompe en el centro, con columnas salomónicas abundantes y por supuesto muchísimo follaje y elementos decorativos. El edificio ha sido reconstruido varias veces y ha perdido buena parte de su sabor colonial original. Aquí se puede apreciar algunos restos de pintura al fondo de las hornacinas, lo que nos indica que muy posiblemente estas fachadas estaban a su vez policromadas. La iglesia de la Compañía de Jesús en el Cusco se inicia su construcción en 1571. El terremoto de 1650 obligó a demoler los restos del edificio y construir uno nuevo, que tuvo algunos problemas legales porque rivalizaba con la catedral que está en la misma plaza. Y cuando digo rivalizaba es porque el proyecto original era mucho más exuberante, más monumental, y de allí que la jerarquía eclesiástica que estaba en la catedral de Cusco solicitara que se restringiera el tamaño del edificio para no competir con la catedral. Se empleó basalto rosado y andesita, de allí ese color rosa viejo que tiene. Tiene una sola nave y 2 capillas laterales. La fachada muestra el uso de la línea curva en la cornisa trilobulada, columnas corintias y una fachada abocinada. Fíjense cómo efectivamente la fachada se va hacia atrás y vuelve hacia adelante, de allí ese término de fachada abocinada, y lo de la línea trilobulada nos referimos específicamente a este movimiento sinuoso en la parte superior del edificio.
La iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa, Perú, se inicia en 1590 y se concluye en 1698. Y es una de las joyas del barroco andino que vimos el semestre pasado en proyecciones. Está totalmente labrada en piedra sillar, que es una piedra volcánica muy porosa, que impide labrar en profundidad. De allí la decoración totalmente plana, con una planta de cruz latina con 3 naves. Esta iglesia se va a convertir en un modelo a seguir por muchas otras edificaciones de toda la zona del lago Titicaca. De allí que muchos elementos decorativos que aparecen aquí sean repetidos en otros edificios. La iglesia de Curaguara de Carangas se construye en el altiplano boliviano entre 1587 a 1608. Fue construido por el fraile agustino español Juan Ortiz y el cacique Baltasar Cachagas y se realizó en adobe, techos de paja a 2 aguas y con un campanario separado totalmente del cuerpo de la iglesia. Va a tener una estructura absolutamente muy horizontal, muy ras. Los muros de adobe son muros muy gruesos, no permiten la verticalidad. De allí también entonces que la torre campanario esté separada del edificio para evitar que en caso de un sismo caiga sobre el mismo. La entrada principal se hace por un lateral de la edificación. Les muestro este edificio en particular por 2 razones. Número uno, para que entiendan que el barroco se adapta a las circunstancias locales, a los recursos económicos, a los recursos materiales con los que se dispone, pero siempre de alguna manera va a estar presente. Este edificio es precisamente muy famoso porque se le considera la Capilla Sixtina de Sudamérica, gracias a su pintura mural interna. El interior de esta iglesia de Curaguara de Carangas está considerado como la Capilla Sixtina de Sudamérica, precisamente por la pintura mural que tiene. El interior es una sola nave con esta pintura elaborada al temple que representa pasajes bíblicos y que fue realizada hacia 1722. Como ustedes pueden ver, no hay los recursos económicos para grandes retablos en madera. Bueno, se decora con pintura mural. Aquí pueden ver, por ejemplo, la falsa bóveda en el techo de esta iglesia de Curaguara, totalmente pintada en pintura mural. Es la representación de los apóstoles y el cielo con angelitos y estrellas. En la selva, y específicamente la selva boliviana, también vamos a encontrar un barroco totalmente distinto al barroco andino, totalmente distinto al barroco urbano de Lima. Aquí vamos a ver básicamente lo que serían las misiones jesuitas en el oriente boliviano. La Compañía de Jesús va a introducirse dentro de la selva boliviana y allí va a construir numerosas iglesias durante todo el siglo XVII y XVIII. Vamos a encontrar que en estas iglesias la mayoría de los jesuitas provenían de Bohemia, de Suiza y de Baviera. De allí el sabor absolutamente nórdico de estos edificios. Obviamente en la selva predomina mucho más la madera que la piedra, por lo cual se va a utilizar muchísimo la madera para recrear, por ejemplo, las columnas salomónicas. Son columnas talladas en madera. Fíjense, la torre campanario es una torre elaborada totalmente en madera a la cual se accede por una escalera de caracol. Techos a 2 aguas para despejar la lluvia rápidamente. Estamos hablando de lugares en donde llueve muchísimo y toda la decoración va a ser una decoración pintada. Aquí pueden ver el interior de la iglesia de Concepción. Es una iglesia con una nave tipo salón, 3 naves con columnas salomónicas de madera que sostienen los techos. Todas estas columnas son elaboradas en madera, igual el retablo del fondo y obviamente los techos de madera. Un detalle interesantísimo es que el retablo fue elaborado por el jesuita suizo Martin Schmidt, que estuvo en la zona y se revistió con hojas de mica para darle brillo. No hay oro disponible
allí en la selva para efectivamente dorar los retablos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo generar brillos? En este caso abunda la mica y se revistió con partículas y hojitas de mica, que es absolutamente brillante. La iglesia de San Javier en Chiquitos, también en la selva, fue construida por este padre Martín Schmidt. La fachada es totalmente pintada. Es una fachada además con muchos efectos de trampantojo, con falsas columnas, falsos frontones. Solo la flor de arriba, el rosetón, es realmente labrado. Lo demás aparece con pintura, mucha pintura decorativa. Y nuevamente las columnas salomónicas son elaboradas totalmente en madera. Fíjense el interior del edificio, interior de la iglesia San Javier, 1691, en colores blancos. Entonces aquí nuevamente se utiliza la madera, madera pintada, y esa necesidad de decorarlo absolutamente todo con horror vacui lo encontramos también en estos edificios en medio de la selva, empleando que lo que tienes más barato, pigmentos, color, mucha madera y mucha mica para generar brillos.